Firmé el divorcio sin mirar atrás. Pero cuando apareció en mi puerta dijo que yo seguía siendo su esposa y que no aceptaba un no como respuesta. Mi hermana siempre salía con los chicos que me gustaban. Pero cuando el que me gustaba le pidió matrimonio, ella lo rechazó. Así que me vi obligada a casarme con él. Durante 5 años después del matrimonio, me ignoró por completo. Pensé que si me esforzaba terminaría sintiendo algo por mí. Pero cuando mi hermana volvió, no solo dejó que me insultara, sino que además pasó el brazo por encima de ella justo delante de mí. Fue entonces cuando firmé los papeles del divorcio sin pensarlo 2 veces y me fui de esa casa. Cuando él llegó y vio los papeles firmados, se puso completamente furioso y dio con mi nueva dirección en un abrir y cerrar de ojos. Me quedé paralizada mirando al hombre parado en mi puerta. Alejandro Allard, mi marido, técnicamente hablando, era la última persona que esperaba ver ese día. ¿Qué querría? ¿Habría venido a traerme los papeles del divorcio firmados por él? Solo de pensarlo, apreté con más fuerza el picaporte. La mirada de Alejandro se clavó en la mía. Había algo en sus ojos que no lograba descifrar. Me moví un poco bloqueándole la vista hacia el interior de mi departamento. Fuera lo que fuera que estuviera buscando, aquí no lo iba a encontrar. Comillas. ¿Qué haces aquí? Comillas. Pregunté, manteniendo la voz tranquila. No respondió de inmediato. El silencio solo aumentó mi frustración. Cuando por fin habló, sus palabras me dejaron atónita. Vine a llevarme a mi esposa a casa. Parpadeé, segura de que había escuchado mal. Comillas. ¿Tu esposa? Comillas. Repetí, debes estar en la dirección equivocada. Ella no vive aquí. Lilia, dijo dando un paso al frente con la voz firme y baja. No juegues conmigo. Nos vamos a casa. Di un paso atrás instintivamente con el corazón desbocado. No voy a ir a ningún lado contigo. Alejandro, esta es mi casa ahora. Sigue siendo mi esposa, respondió con la mandíbula apretada. No puedes simplemente irte. Y aún así me fui. Retruqué. ¿Recibiste los papeles del divorcio? No. Su expresión se volvió más tensa. Los recibí, murmuró, pero no los voy a firmar. Lo miré completamente confundida. ¿Por qué? ¿No es eso lo que querías? Llevas años esperando este momento. Alejandro soltó un suspiro largo, claramente frustrado. Tenemos un acuerdo. Lilia, ¿quieres que te recuerde qué pasa si lo rompes? Me enderecé decidida a no dar un paso atrás. El acuerdo dice que o yo o Charlotte tenemos que quedarnos contigo. Como Charlotte volvió, ya no soy necesaria. Ahí es donde te equivocas, dijo acercándose de nuevo. El acuerdo es claro. Mi esposa tiene que quedarse conmigo hasta que se cumplan los 6 años. Y hasta donde yo sé, esa persona eres tú, Lilia. Me quedé congelada por un instante al oír eso. ¿Por qué le importaba tanto retenerme si nunca le importé? Era orgullo. El contrato. El acuerdo termina en 1 año, dije con la voz temblorosa. No puedes simplemente dejarme ir. Ya te di 5 años de mi vida. Repetí con la voz entrecortada. 5 años. Pero Alejandro negó con la cabeza inflexible. Tienes hasta las 7:30 de la mañana de la noche para volver. Si no, doy por terminado el acuerdo con tu padre y tú sabes lo que eso significa. Lilia, la decisión es tuya. Las lágrimas me ardieron en los ojos. Esa amenaza fue un golpe bajo. Incluso para él. No estás hablando en serio. Susurré, aunque sabía que lo decía completamente en serio. Después de que se fue, me quedé sola con una decisión aplastante. Mi libertad o la familia que tanto me esforcé por proteger. Al final decidí 1 año más. Podía soportar 1 año más. Pero esta vez sería diferente. Llegué a la casa de Alejandro 1 hora después del límite que él había impuesto. Arrastrando mis maletas detrás de mí.
Los empleados me saludaron con educación. El alivio era palpable. No estaban felices de verme. Estaban aliviados de que sus empleos siguieran seguros. Al entrar a la casa, sentí un vacío asfixiante. El frío de ese lugar reflejaba exactamente mi relación con Alejandro. Alguna vez soñé convertir esa casa en un hogar, pero esos sueños ya estaban muertos. ¿Ya está lista la cena?, pregunté a María, una de las empleadas de la casa. Sí, señora, respondió ella con una sonrisa amable. Perfecto, voy a cenar ahora, dije con firmeza. No iba a esperar por Alejandro. Nunca más. Mientras tanto, Alejandro estaba en su oficina claramente distraído. Charlotte decía algo, pero él no escuchaba. Su voz lo molestaba. Su descaro era muy distinto a la dulzura que él había empezado a asociar. Conmigo, Alejandro, ¿me estás escuchando? Comillas, preguntó Charlotte ajustándole la corbata. Perdón, ¿qué dijiste? Comillas, preguntó él, ya sin disimular la irritación. Ella hizo un puchero, pero siguió hablando, quejándose sin parar, pero su mente vagaba. Volvía a mí. ¿Cómo no había notado las diferencias antes? El perfume de Charlotte era demasiado fuerte, sus gestos demasiado calculados. Yo, en cambio, era genuina, real. Alejandro, nos quedamos en un hotel esta noche, sugirió ella con un tono insinuante. No querrás volver a esa casa vacía y tener que lidiar con ella, ¿verdad? Sus palabras lo devolvieron a la realidad. Te agradecería que no insultaras a mi esposa, dijo él con firmeza. Perdón. Los ojos de Charlotte se abrieron de par en par y su sonrisa desapareció. Tu esposa, repitió con la voz cortante. ¿Desde cuándo la llamas así delante de mí? Volví a la casa de Alejandro al caer la tarde. El tráfico de Madrid era un caos habitual, pero mi mente estaba en silencio, inmersa en una determinación fría y clara. Esta vez no me quebraría. Arrastré las maletas sin hacer ruido mientras pasaba por el zaguán y sentí como los ojos de los empleados me escudriñaban llenos de curiosidad. Algunos intercambiaron miradas furtivas, otros inclinaron la cabeza con respeto. Ha pasado mucho tiempo, pero algo en mí había cambiado. Entré al pasillo amplio, donde el eco de mis pasos resonaba distinto. Cada paso se sintió como una metralla de promesas renovadas. Comillas. ¿La señora Lilia ha regresado? Comillas. Preguntó María con una voz suave, aunque contenía una punzada de alivio. Asentí con discreción. El aroma a flores marchitas aún pendía en el aire, como un eco del matrimonio que quise olvidar. Me dirigí al comedor. La mesa estaba arreglada para una sola persona. Mantel impecable, cubiertos alineados, todo un símbolo. Me senté, solté las maletas junto a mí y respiré profundamente. Buen provecho, murmuró la voz alegre de María entregándome el plato del guiso de lentejas que tanto me reconfortaba. He preparado lo que te gusta, sin sal, con mucho ajo. Le sonreí con gratitud sincera. Por un momento, el mundo pareció diluirse. Podía sentir el sabor real de la tranquilidad, más fuerte que el recuerdo de las traiciones. Aquello era mi nueva vida, mi momento. Cené despacio saboreando cada cucharada. A cada bocado me recordaba, no soy la mujer arrastrada por un contrato. Soy Lilia libre, aunque sea por solo un año más. Con esa idea anclada en mi pecho, respiré mejor. No estaba del todo curada, pero el veneno del pasado comenzaba a disiparse. Al terminar, me levanté para retirar el plato. Un golpe seco en mi espalda me sobresaltó. Apunté con torpeza hacia el pasillo oscuro. Una figura imponente se recortaba contra la luz mortecina. Alejandro. Le vi allí inmóvil, la mirada fija en mí. Me sostuvo con la misma intensidad de aquel primer día en su oficina. Un fuego helado. Mi corazón se encogió y se puso a temblar.
Instintivamente apreté los dientes. No esperaba verte tan pronto, dije con la voz apagada. Pensé que te quedarías fuera, respondió él firme. Sus manos se cerraron en los bolsillos. Su corbata, algo floja, le daba una apariencia distinta, menos impecable, más humano. Me acerqué un poco, aunque sabía que debía mantenerme distante. Mi voz fue un cuchillo cortando el silencio. He venido a quedarme, Alejandro, hasta que termine el acuerdo. No necesito tu aprobación. Él frunció el ceño y dio un paso adelante. La tensión se cristalizó en el aire. El viento nocturno movía apenas una cortina. Ese acuerdo no es sobre tu voluntad. Se trata de cumplir tu palabra y mi reputación. Escuché el fulgor de la amenaza. No lo dijo, pero lo insinuó con todo el peso de su presencia. Sentí mis hombros tensarse recordando años de soledad, de ignorancia, de sentirme invisible mientras él miraba a mi hermana con adoración. Lo que tú quieras llamar, Alejandro, pero yo vuelvo cuando decida, no cuando me lo ordenes. Sus ojos se suavizaron por un instante, como si un pedazo de él quisiera quebrar, pero el orgullo volvió a endurecerlo. No tienes muchas opciones. Quedan días y yo puedo. Se interrumpió exhalando. Cerrar el legado de tu padre si no apareces. El golpe me alcanzó como una roca arrojada a mi pecho. Mi padre, mi familia, la empresa, todo expuesto a su voluntad. Pero esta vez no iba a claudicar. Haz lo que debas. Solté con voz sorda. Pero no cuentes con que me doblegaré. El silencio cayó otra vez. Él me observó intensamente como escudriñando si mi determinación era real. Hubo un temblor en su mandíbula. Y entonces él retrocedió con un suspiro quebrado. Te veré en el despacho a las 8 mañana, dijo, su voz resonando entre paredes de distancia. Se giró y salió. El eco de sus pasos resonó casi sonoro. Me quedé de pie dándole la espalda a la puerta porque sentía una mezcla amarga de victoria y preocupación. Había ganado el primer round, pero la guerra apenas comenzaba. Respiré dejando que la respiración me encontrara de nuevo. Acaricié la maleta como si llevara conmigo no solo ropa, sino una armadura irreductible. Que el despacho sea mi campo de batalla mañana. Desperté antes del amanecer. Dormir en esa casa fue como intentar descansar en medio de una tormenta silenciosa. Cada pared, cada sombra, cada crujido del parquet me hablaba de todo lo que había callado durante años. A las 7 ya estaba vestida. Un traje beige sobrio, el cabello recogido con precisión quirúrgica, los labios rojos, no por él, sino por mí. Había pasado años intentando agradarle con sutilezas, con dulzura. Ahora mi presencia sería mi mensaje. Bajé al despacho con puntualidad militar. María me deseó suerte con una sonrisa cargada de complicidad, como si supiera que algo importante iba a pasar. Alejandro ya estaba allí de espaldas, mirando por la ventana hacia el jardín que yo alguna vez quise llenar de hortensias. Llevaba una camisa blanca sin chaqueta. El sol de la mañana le daba una aureola cálida que no suavizaba en nada la frialdad que me lanzaba. Con los ojos, llegas temprano, dijo sin girarse. Siempre fui puntual, nunca te diste cuenta, respondí mientras me sentaba frente al escritorio. Él se giró entonces apoyando las manos sobre la superficie de caoba. Había papeles encima. Carpetas. Mi nombre aparecía en una de ellas. Vamos a aclarar algunas cosas. Su voz era directa, como un abogado, presentando pruebas. Esta es la lista de propiedades que aún están a tu nombre y dijo señalando otro documento. Es el acuerdo original firmado entre tu padre y el mío. Lo observé impasible. Esa lista de propiedades era un recordatorio del control que él aún tenía. Pero lo que me heló la sangre fue el segundo documento. ¿Por qué me muestras esto ahora?
Porque quiero saber si entiendes realmente en qué estás metida. Respondió acercándose y sentándose frente a mí. Si tú rompes ese acuerdo antes del 6º año, tu padre pierde su participación en Alert Corporativo. Lo sabías, ¿verdad? Asentí con la garganta seca. Pero algo me molestaba. Había un anexo al final del contrato fechado apenas 3 meses antes de nuestra boda. No lo recordaba. Lo abrí y ahí estaba. Un anexo con la firma de mi madre. Mi madre, que había muerto poco después de mi boda. Me quedé helada. La letra era suya, pero no tenía sentido. Mi madre estaba en contra del matrimonio. Me lo había dicho llorando la noche antes de la boda. Esto no es amor, es deuda disfrazada. Me susurró con las manos temblando. Alejandro se quedó callado al verme palidecer. ¿Lo sabías? Pregunté alzando la voz sin darme cuenta. ¿Saber qué? ¿Que mi madre firmó esto, o alguien firmó en su lugar? Se incorporó lentamente. Ese documento lo tenía mi padre. Yo no lo vi hasta hace unas semanas. Pensé que ya lo sabías. ¿Crees que mi madre firmaría esto voluntariamente? Él me miró, pero no respondió, y en ese silencio entendí que él tampoco creía en esa firma. ¿Qué estás insinuando?, preguntó finalmente. Estoy diciendo que alguien falsificó la firma de mi madre y voy a averiguar quién fue. Su mandíbula se tensó. No dijo nada más. Solo me miró con esa mezcla de rabia y desconcierto. Me levanté y si descubro que fue tu padre, te juro que no va a haber acuerdo, ni herencia, ni empresa que te salve de lo que voy a hacer. Salí del despacho sin mirar atrás. Las paredes me pesaban. Caminé hacia el invernadero, donde solía refugiarme cuando todo me superaba. Allí encontré una caja antigua, una que mi madre me había dejado con cartas, fotos, papeles y un sobre sellado con su perfume. Lo abrí temblando. Dentro había una carta y en la carta su puño y letra. Si estás leyendo esto, Lilia, es porque algo no está bien. Me obligaron a firmar ese documento. Amenazaron con internarme. No confíes en nadie, especialmente en los Alar. Mi corazón dio un salto tan fuerte que sentí las piernas fallarme. Alejandro lo sabía, y si no lo sabía, lo iba a saber ahora. Pero lo peor no era eso. Lo peor fue la última línea de la carta escrita con una caligrafía más temblorosa. Charlotte sabía todo. Ella lo planeó conmigo. Pero me traicionó. Charlotte, mi hermana, mi sangre. Volví a mi habitación con la carta de mi madre apretada en el pecho. Como si pudiera protegerme de las mentiras que me rodeaban. No podía dejar de leerla una y otra vez. Su caligrafía temblorosa, su advertencia velada. Era como si hablara desde el más allá, intentando protegerme con sus últimas fuerzas. Pero lo que realmente me dolía no era lo que decía sobre los Allard, sino lo que decía sobre Charlotte, mi hermana, la niña de las trenzas rubias y las carcajadas fáciles, la misma que compartía mi cuarto cuando teníamos miedo de la oscuridad. ¿Cómo podía haberme hecho esto? No dormí, no podía. A las 6 de la mañana ya estaba vestida. Salí de la casa sin que nadie me viera. Tomé un taxi directo a Chamberí, donde vivía Ana, mi amiga de infancia, ahora abogada y quizás la única persona en quien podía confiar. Me abrió la puerta en bata con el café en la mano y el ceño fruncido. Lilia, ¿qué ha pasado? No contesté, solo le mostré la carta. La leyó en silencio. Vi cómo se le endurecía la expresión con cada línea. Esto es grave. Si esto es real, no solo implica falsificación, es coacción, amenaza, manipulación psicológica. Suspiró mordiéndose el labio. Comillas. ¿Estás segura de que esta carta es auténtica? Conozco la letra de mi madre y el perfume es el suyo. Nadie más usaba ese jazmín dulce que le gustaba tanto. Ana asintió y me hizo pasar. Me sirvió café mientras revisaba la carta otra vez.
Ahora como profesional, no como amiga. Comillas. ¿Y qué piensas hacer? ¿Enfrentar a Charlotte? No, respondí con frialdad. Aún no quiero que se hunda sola. Eso puede tomar tiempo, advirtió. Tengo 1 año. Puedo esperar. Pasamos toda la mañana revisando documentos que yo había traído conmigo. El contrato, el anexo, otros papeles de la empresa. Ana empezó a armar un expediente. Pero lo más importante fue lo que propuso. Al final voy a pedir una revisión forense de la firma. Si se confirma que es falsificada, podríamos abrir un proceso penal. Pero necesitamos más pruebas. Quiero revisar los movimientos legales de tu padre y del padre de Alejandro en ese periodo. Puede que no estés solo en esto. Cuando salí del piso de Ana, de mí no me sentó en el sol, estaba alto. Me sentía vacía, pero también más clara. Tenía un propósito. Ya no estaba sobreviviendo. Estaba peleando. Al llegar a casa, me encontré con una escena que no esperaba. Charlotte estaba sentada en el salón principal, vestida como siempre, cara lavada, jersey de lana cara, mirada de inocencia ensayada. Y a su lado, Alejandro. Se me heló la sangre. Lilia, dijo Charlotte con una sonrisa tibia. No esperaba verte tan temprano. Saliste. Salí a respirar aire limpio. Respondí cruzando los brazos. Alejandro me observó en silencio. No se levantó, no me saludó, solo me miraba como si intentara descifrar mis pensamientos. Charlamos con Alejandro sobre el contrato. Él me explicó algunas cosas que yo no sabía, dijo Charlotte con voz dulce. Y me pareció justo venir a pedirte disculpas. La miré sin expresión. Disculpas por cómo te traté cuando volví. Siguió. No fue justo. Sé que he cometido errores. Pero tú también fuiste dura conmigo. Yo solo quería lo mejor para ti. De verdad. Reí sin humor. Y lo mejor para mí era quedarte con el hombre que yo amaba. Lo mejor para mí era dejar que él me ignorara durante 5 años mientras tú lo visitabas a escondidas. Eso no es cierto, dijo fingiendo escándalo. Sí lo es. Corté. Y lo sabes. Pero no estamos aquí para reproches. Tú viniste por algo. ¿Qué es? Charlotte me sostuvo la mirada. Por primera vez vi un destello de miedo. Mi nombre aparece como beneficiaria en un nuevo acuerdo que firmó nuestro padre hace unos meses. Si tú anulas el contrato con los Alert, pierdo todo igual que tú. Ahí estaba el verdadero motivo. Charlotte no quería salvarme. Quería salvarse ella. Entonces, no te preocupes, respondí con una sonrisa helada. Yo no pienso romper el contrato. Aún no. Voy a quedarme. Voy a ver cada uno de sus rostros cuando empiecen a caer. Y tú, Charlotte, vas a estar en primera fila. No me sonó. Se hizo un silencio tenso. Alejandro se levantó. Entonces, Lilia, ¿podemos hablar a solas? No, respondí sin mirarlo. No hay nada que tú puedas decir que no haya sido dicho con tu silencio estos años. Subí a mi habitación. Cerré la puerta y ahí, sobre la cama, encontré algo inesperado. Un sobre. No tenía nombre. Lo abrí con cuidado. Dentro solo una frase escrita a mano. Tu madre no murió de causas naturales. Me quedé mirando el papel durante varios minutos. Las palabras eran pocas, pero el impacto era devastador. Tu madre no murió de causas naturales. La letra era anónima. Sin estilo claro, sin firma, sin indicios de procedencia, pero el mensaje era un disparo en medio del pecho. No lloré, no aún. Respiré profundamente tratando de recordar cada detalle del día en que enterramos a mamá. Fue una ceremonia rápida, discreta, sin autopsia. Según mi padre, ella había sufrido un colapso nervioso y una insuficiencia cardíaca repentina. Pero ahora todo eso se tambaleaba como un castillo de naipes. Tomé el sobre y la carta de mi madre. Las metí en mi bolso y bajé al despacho.
No quería que nadie me viera. Necesitaba pensar, actuar rápido, hacer lo que mamá no pudo hacer a tiempo. Revisé los registros familiares guardados en los archivos del despacho. Todo estaba bajo llave, pero la antigua costumbre de esconder llaves en la parte trasera de los libros me salvó. Encontré un duplicado en una vieja edición de Don Quijote. ¡Qué irónico! Saqué una caja con documentos médicos, certificados de defunción, historiales clínicos. Allí estaba el de mi madre. Paro cardíaco causado por estrés prolongado. Ninguna mención de medicamentos, de análisis toxicológico, de informe forense. No había autopsia, no había investigación, solo un certificado firmado por un médico de confianza de mi padre. ¿Buscas algo? La voz de Alejandro me sobresaltó. Lo miré con el corazón en la garganta, apretando los documentos en mis manos. Llevaba la chaqueta sobre el hombro y una expresión entre preocupada y curiosa. ¿Qué quieres?, pregunté sin esconder mi irritación. Escuché ruidos. Pensé que te habías ido. ¿Te decepcionaría si lo hiciera?, dije sarcástica. Él me estudió por un momento. Lilia, sé que no tienes razones para confiar en mí, pero si hay algo que necesitas saber, puedo ayudarte. Reí con amargura. ¿Cómo me ayudaste durante 5 años? ¿O cómo ayudaste a Charlotte a insultarme en mi propia casa? Él bajó la mirada con una mezcla de rabia y vergüenza. No sabía todo lo que Charlotte hacía y no supe cómo manejarlo. Pero no vine a disculparme. Vine a darte esto. Me extendió un papel. Dudé antes de tomarlo. Es un informe médico de tu madre. Me lo entregó uno de los doctores que trabajó con mi padre hace años. Pensé que podrías necesitarlo. Lo abrí lentamente. El documento era antiguo, casi amarillento, pero lo que decía me dejó sin aliento. Se administraron benzodiazepinas en dosis superiores a las recomendadas, sin consentimiento firmado. ¿Sabías esto?, pregunté sintiendo que el suelo se abría bajo mis pies. Lo descubrí hace 2 días. Mi padre hizo una pausa. Él la consideraba una amenaza para el contrato. Pensó que estaba desestabilizando el acuerdo. Y tú solo lo aceptaste. ¿Solo te quedaste ahí? No. Su voz era grave, contenida. Por eso estoy aquí, porque no quiero que esto quede enterrado. No más lo observé. Había algo distinto en él. No era el hombre frío y ausente que conocí durante nuestro matrimonio. Era alguien derrotado, culpable. ¿Dónde está tu padre ahora? En Santander. La empresa lo envió a vacaciones forzadas. Pero sigue teniendo poder, pues se le va a acabar, dije cerrando el expediente con fuerza. Lo vamos a destruir a él, a Charlotte y a todo lo que encubrieron. Él asintió, pero su mirada no era triunfante, era triste, y a mí también. Lo miré a los ojos, conteniendo todo lo que quería gritarle. Eso depende de ti. Salí del despacho con los documentos bajo el brazo. Subí directo a mi cuarto. Pero no llegué. Charlotte estaba esperándome en el pasillo. ¿Qué haces meando en cosas que no entiendes? Lilia, dijo con la voz venenosa que solo usaba cuando estábamos solas. ¿Te refieres a la muerte de mamá? Comillas. Respondí fulminándola con la mirada. Sus ojos se abrieron apenas por un segundo antes de volver a esa calma falsa que tanto detestaba. No sabes de lo que hablas. Lo sé todo, Charlotte. Y esta vez no me vas a callar. Ella se acercó casi pegando su cara a la mía. Si te atreves a arrastrar a la familia a esto, lo vas a lamentar. Ya lo lamento, hermana, desde hace años. Y entonces me fui. Entré en mi habitación y cerré la puerta. Estaba temblando, pero no de miedo. Era furia, era dolor, era el rugido sordo de una verdad que no se puede silenciar. El móvil vibró sobre la mesita de noche. Un número oculto. Contesté. Una voz distorsionada, imposible de identificar. Me susurró. No busques más. Lilia.
o acabarás como ella. Me quedé mirando el teléfono en silencio, aún con la voz resonando en mi oído. No busques más, Lilia, o acabarás como ella. La amenaza no era sutil, era clara, directa, como un puñal frío contra la piel. Pero ya era demasiado tarde para volver atrás. Guardé el móvil, crucé la habitación y abrí el pequeño baúl que había heredado de mi madre. Dentro había un diario, uno que nunca había tenido el valor de leer por completo. Lo abrí por la mitad buscando alguna pista, alguna frase que me diera un poco más de dirección, y allí estaba. Una entrada fechada una semana antes de su muerte. He intentado advertirle a Charlotte, pero ya no la reconozco. Está cegada por lo que le prometieron. No sé en qué momento dejó de ser mi hija para convertirse en una sombra de los Allert. Si algo me sucede, espero que Lilia tenga la fuerza que yo no tuve. Tuve que sentarme, me ardían los ojos, pero no lloré. Era como si una llama se hubiera encendido dentro de mí, incinerando lo que quedaba de tristeza. Solo quedaba furia, determinación. Tenía que hacer justicia, no por mí, por ella. Esa misma mañana llamé a Ana y le conté sobre la amenaza. Ella me citó en su despacho en el centro de Madrid y me pidió que no volviera sola a la casa. Esto está escalando, Lilia. Estás tocando algo muy peligroso. No es solo una cuestión de herencia. Aquí hay lavado de dinero. Hay manipulaciones familiares. Hay muerte. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que me esconda? Repliqué. He vivido 5 años escondida detrás de un apellido. Ya no. Voy a acelerar el análisis de la firma y voy a contactar a un forense privado para revisar el historial médico de tu madre, dijo Ana mientras digitaba en su computadora con fuerza. Pero necesito que te protejas. Ya suspiré. ¿Hay algo más? ¿Qué? Alejandro está empezando a sospechar de su padre. Me entregó documentos. Ana alzó las cejas. ¿Y tú confías en él? No. Pero creo que se está quebrando. Lo que me sirve. Entonces úsalo, dijo sin titubear. Que te dé acceso a todo. Computadoras, correos, archivos confidenciales. Quiero saber hasta qué punto los Allard están metidos en esto. Volví a la mansión por la noche con la cabeza encendida y el cuerpo tenso. El silencio de los pasillos me envolvió como una amenaza muda. Al pasar por el salón, vi una copa de vino vacía en la mesa. Charlotte, siempre dejando sus huellas como si el mundo le perteneciera. Subí a mi habitación, cerré la puerta con llave, pero apenas me senté, alguien golpeó. Lilia, soy Alejandro. Me acerqué dudando. ¿Qué quieres hablar ahora? No es sobre mi padre y sobre algo que encontré. Abrí. Estaba pálido, con los ojos ojerosos. Me mostró una carpeta. Esto llegó hoy. Es un correo que mi padre envió hace un mes. Dice que si tú rompías el contrato antes del tiempo estipulado, Charlotte asumiría tu lugar como mi esposa legal. ¿Qué? Susurré sintiendo que la sangre me abandonaba. Era un plan desde el principio. Si tú renunciabas, Charlotte entraba en tu lugar. Por eso ella volvió, porque sabían que estabas a punto de estallar. Me senté. El mundo giraba en círculos imposibles. Y tú ibas a aceptar eso. Alejandro tragó saliva. Nunca lo habría permitido. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque no lo sabía. Porque he sido un idiota ciego. Sí, lo has sido, repliqué seca. Pero ahora vas a hacer algo por mí. Lo que necesites. Quiero acceso al ordenador de tu padre. Y a la caja fuerte del despacho. Me miró en silencio. Asintió. Esta noche esperé a que el reloj marcara las 2 de la madrugada. Alejandro y yo nos colamos en el despacho del patriarca Allard como 2 ladrones. Él abrió la caja fuerte. Dentro había documentos, pasaportes falsos, contratos y una llave. ¿Qué es esto? No lo sé.
Parece de un trastero y junto a la llave una carpeta con el nombre de mi madre. La abrí. Fotos. Imágenes de ella siendo seguida por un coche negro. Recortes de su historial bancario. Informes de un detective privado. Estaban espiándola. Los alerts sabían todo. Esto es enfermizo, murmuré. Y entonces Alejandro sacó un pendrive pequeño escondido en el fondo de la caja. Esto tiene que ser importante, dijo. Lo metí en mi bolso sin decir palabra. Salimos sin ser vistos. Al llegar a mi habitación, conecté el pendrive al ordenador. Un archivo de vídeo. Le di play. Apareció la imagen de mi madre en una habitación blanca hablando con alguien fuera de cámara. Si no cumples, te quito todo, incluso a tus hijas. Se escuchaba decir una voz grave. La voz de mi padre. Ver el video fue como abrir una herida vieja con las uñas. Allí estaba mi madre sentada, nerviosa, moviendo las manos como solía hacer cuando algo la angustiaba. No parecía la mujer fuerte que recordaba, la que me enseñó a levantar la cabeza. Aunque tuviera el alma en ruinas, estaba derrotada y mi padre la destrozaba con cada palabra. Si no cumples, te quito todo, incluso a tus hijas. Rebobiné una y otra vez, escuchando la voz de ese hombre que durante años llamé papá. Nunca lo había visto así. Frío, metódico, cruel. Mamá intentaba razonar, suplicaba, incluso mencionaba ir a la policía. Pero él la interrumpía con una amenaza tras otra. Nadie va a creerte. Estoy cubierto. Y si hablas, pierdes a tus hijas. Ellas vivirán conmigo bajo el nombre. Lejos de tus delirios. Quise gritar, romper algo, arrancarme la piel, pero no hice nada. Solo me quedé allí en la penumbra de mi habitación con las manos temblando y el pecho a punto de estallar. Sabía que tenía que compartir esto con Ana. Sabía que ahora teníamos pruebas. Pero aún no era el momento. No hasta que entendiera todo. Y para eso necesitaba a Charlotte. La busqué al día siguiente. Estaba en la biblioteca de la casa leyendo una revista como si el mundo no se estuviera cayendo a pedazos. Tenemos que hablar, dije entrando sin pedir permiso. Ella alzó la vista con su típica sonrisa envenenada. ¿Sobre qué, querida hermana? Sobre tus investigaciones nocturnas con Alejandro. Sobre mamá. La sonrisa se desdibujó. No sé de qué hablas. Sí sabes. ¿Sabías lo del contrato? ¿Sabías que papá la estaba presionando? ¿Sabías y no hiciste nada? Charlotte cerró la revista con fuerza. Sus ojos brillaban, pero no de culpa, de rabia. ¿Y tú qué esperabas? ¿Que sacrificara mi vida por sus delirios? Mamá estaba obsesionada con protegerte. Siempre tú, nunca yo, siempre tú. Eso justifica lo que le hiciste. Lo que permitiste que le hicieran. No sabes nada, espetó poniéndose de pie. Papá me dijo que ella quería separarnos. Que quería llevarte lejos. Sacarte de la familia. Me hizo creer que estaba enferma. Que necesitaba ayuda. Yo era una niña. Lilia. Creí en él. ¿Y cuándo creciste? ¿Seguiste creyendo? Charlotte no respondió. Solo me miró con una expresión que oscilaba entre el rencor y la vergüenza. Me utilizaste, me dejaste sola con Alejandro, sabiendo que nunca me iba a amar. Me empujaste a ese infierno porque querías lo que era mío. Siempre fue mío, gritó Alejandro. Me amaba a mí, yo lo dejé por ti. ¿Recuerdas? Lo rechacé para que tú pudieras tener algo y ahora me odias por eso. La verdad golpeó como una ola. ¿Por qué lo rechazaste entonces? Porque mamá me lo pidió. La voz le tembló, los ojos se llenaron de lágrimas. Me lo rogó, dijo que era lo único que podía darte para que no te rompieras. Y yo lo hice, pero no me lo agradeciste nunca. Solo me culpaste. La rabia se me escurrió entre los dedos. No sabía si estaba mintiendo. Tal vez decía la verdad.
pero lo cierto era que entre nosotras ya no quedaba nada sano. Entonces, terminemos esto, dije, fría, porque ahora sí voy a romper el contrato y me voy a llevar a todos por delante. Charlotte me miró como si la hubiera golpeado. Si haces eso, papá se va a vengar. No sabes de lo que es capaz. Tú tampoco. Salí de la biblioteca sin mirar atrás. Mi siguiente paso fue llamar a Ana. Le envié el vídeo. Me contestó media hora después con la voz tensa. Lilia, esto es más grande de lo que pensábamos. ¿Qué encontraste? El médico que firmó el certificado de defunción de tu madre está desaparecido desde hace 3 años. Su familia dice que salió del país por miedo. Hay rumores de que fue presionado para encubrir la causa de muerte. Me quedé en silencio y el análisis de la firma. Confirmado. Fue falsificada. Y hay más. ¿Qué más? Una cuenta bancaria a nombre de Charlotte recibió 2 transferencias grandes desde una empresa offshore vinculada a Alar Corporativo, fechadas 3 meses antes de la muerte de tu madre. Se me cerró la garganta. ¿Quieres decir que Charlotte fue pagada? No sabemos por qué exactamente, pero no fue por nada. Colgué. Esa noche cenamos todos juntos por primera vez desde mi regreso. Alejandro, Charlotte y yo. El ambiente era una bomba de relojería. Charlotte apenas tocó su comida. Alejandro no dejaba de mirarme de reojo y yo tenía el estómago de acero. Comillas. ¿No piensas comer? Comillas. Pregunté a Charlotte. No tengo hambre. Lástima. Vas a necesitar fuerzas. Comillas. ¿Por qué dices eso? La miré a los ojos, sonriendo con una serenidad que sabía que la aterraba. Porque mañana voy a Madrid. Y cuando vuelva traeré conmigo a un juez y a un periodista. Silencio. Denso. Cortante. Charlotte dejó caer la copa de vino. Alejandro la atrapó antes de que se rompiera. Me levanté. Buen provecho. Y salí del comedor. A las 2 de la madrugada recibí otro mensaje. Esta vez sin voz. Solo una foto. La tumba de mi madre reciente. Removida. No dormí. No podía. Me quedé mirando la foto de la tumba de mi madre en la pantalla del móvil. El corazón latiéndome como un martillo en la garganta. Era su lápida, sin duda, pero la tierra estaba removida, con marcas frescas. ¿Qué clase de monstruo juega con los muertos? A las 6 de la mañana ya estaba en el coche rumbo al cementerio de la Almudena. No avisé a nadie, ni a Alejandro ni a Ana. No quería alertar a nadie que pudiera estar implicado. Cuando llegué, el viento era frío y el cielo gris. La neblina bajaba entre las lápidas como un susurro de advertencia. Caminé hasta la sección donde mamá estaba enterrada y allí estaba su tumba abierta. No completamente, pero lo suficiente como para dejar claro que alguien había intentado entrar. Habían roto el mármol lateral. La lápida estaba descolocada. Una palada de tierra fresca caía aún por uno de los lados. Sentí una náusea ascender desde el estómago. Pero no vomité. Solo me quedé de pie, congelada, con los puños cerrados. ¿Buscas algo? Una voz masculina me sobresaltó. Era el cuidador del cementerio. ¿Qué ha pasado aquí? Pregunté señalando la tumba. Eso quisiera saber yo. Llegué esta mañana y me encontré con esto. Llamé a la policía, pero me dijeron que sin evidencia de robo no pueden hacer mucho. Parecen saber más de lo que dicen. ¿Puedo ver las cámaras de seguridad? Me miró con desconfianza. ¿Eres familia? Soy su hija. Me llevó a la caseta de vigilancia. El sistema era viejo, pero funcionaba. Retrocedimos hasta la madrugada anterior y entonces lo vi. Una figura encapuchada, guantes, moviéndose rápido con seguridad. No se detenía. Iba directo a la tumba. No se le veía la cara, pero había algo familiar en sus movimientos. ¿Puedes hacer zoom? Pedí. El cuidador lo intentó. La imagen era borrosa.
Pero en un momento, al inclinarse, una cadena dorada salió de su cuello. Una cruz, la misma que había visto tantas veces en casa. La que Charlotte usaba desde adolescente. No dije nada, solo asentí y salí. Tenía que enfrentarla. Volví a la mansión a mediodía. Alejandro estaba en el jardín hablando por teléfono. No me detuve. Entré directo y subí a la habitación de Charlotte. Golpeé la puerta una vez antes de abrir. Ella estaba frente al espejo, maquillándose como si nada, como si no acabara de profanar la tumba de nuestra madre. Eres una enferma, dije cerrando la puerta atrás de mí. Se volvió con lentitud. Perdona, fuiste tú, fuiste al cementerio, rompiste la tumba. ¿Qué buscabas? ¿Ocultar algo? No sé de qué hablas. No me mientas, grité. Te vi en el video de las cámaras. Llevabas la cruz de mamá. Tu cruz por primera vez. Vaciló. No, no fui yo. Entonces, ¿quién? Papá, tú lo enviaste. Ya basta, exclamó. ¿Quieres saber la verdad? Pues bien, mamá no estaba loca, pero sí estaba desesperada. Quería huir con nosotras. Quería irse del país y empezar de nuevo. Y eso arruinaba todo el plan. ¿Qué plan? El plan de papá, de los Allard, de todo el maldito linaje que tú siempre idealizaste. Alejandro era parte de eso. Todos lo eran y mamá lo sabía. Así que la silenciaron. Mi mundo se tambaleó. Me acerqué a ella con una mezcla de furia y asco. ¿Y tú ayudaste? Yo solo tenía 17 años. Gritó. No sabía que la iban a matar. Solo pensé que la internarían. Nunca imaginé que se quebró. Por primera vez vi a mi hermana romperse de verdad. Lloró como una niña asustada. Pero no sentí compasión. No podía. Y aún así volviste para robarme la vida. Ella me miró desesperada. Solo quería lo que me correspondía. Lo que me prometieron. Pues ahora vas a tener lo que te ganaste. Dije girándome hacia la puerta. Antes de salir me detuve. Esta tarde daré una rueda de prensa con pruebas. Con todo, prepárate. Charlotte se dejó caer al suelo. Hundida. Bajé. Alejandro me esperó en la escalera. ¿Qué pasó? Descubrí quién removió la tumba de mi madre. ¿Quién? Charlotte. Él cerró los ojos. Respiró hondo. No preguntó más. Salí de casa directo al despacho de Ana. Le entregué la cruz, el video, la confesión grabada con mi móvil. ¿Estás segura de que quieres seguir con esto? Me preguntó Ana más que nunca. A las 6 en punto entramos al salón de actos del Colegio de Abogados de Madrid. Micrófonos, cámaras, un murmullo generalizado. Me senté frente al estrado. Sentí los focos en la cara. Respiré. Buenas tardes. Mi nombre es Lilia de Allard. Estoy aquí para contar la verdad sobre la muerte de mi madre y la corrupción que la rodea. Un periodista levantó la mano. ¿Qué quiere decir con corrupción? Quiero decir que mi madre fue asesinada y que los responsables llevan años encubriéndolo. El murmullo se convirtió en ruido. Y tengo pruebas todas. Hoy comienza la caída de los Allard. Un guardia se acercó a Ana. Le susurró algo al oído. Ella se volvió hacia mí con los ojos abiertos de par en par. Lilia Alejandro ha desaparecido. La sala estalló en caos. Los flashes seguían estallando mientras los periodistas gritaban preguntas. Pero yo no escuchaba nada. Solo una frase se repetía en mi mente como un tambor lejano. Alejandro ha desaparecido. Ana me sacó del estrado por la salida trasera del auditorio. Apenas cruzamos las puertas. Le agarré el brazo. ¿Cómo que ha desaparecido? El chofer fue a buscarlo para llevarlo a la rueda de prensa. Pero nunca llegó. No hay señales de él. Su móvil está apagado. Nadie en la casa sabe dónde está. ¿Crees que lo secuestraron? Ana negó con la cabeza. No lo sé. Pero esta desaparición huele a advertencia. O está huyendo o alguien se está asegurando de que no hable.
Lo primero que pensé fue en su padre. No me sorprendería que al ver cómo todo se desmoronaba, hubiera querido hacer callar a su propio hijo. Necesitamos encontrarlo. Ana, si está en peligro, es porque intentó ayudarme. ¿Estás segura de que puedes confiar en él? Preguntó ella con voz baja, cargada de duda. Miré hacia la salida del edificio. La ciudad seguía girando, indiferente a nuestra guerra familiar. No lo sé, pero no puedo dejar que esto quede así. Volvimos al despacho. Ana comenzó a rastrear los últimos movimientos de Alejandro. Su tarjeta había sido usada en una estación de servicio cerca de Toledo hacía unas 6 horas. Después de eso, nada. Mientras ella investigaba, yo me encerré en el baño. Cerré la puerta con llave. Me miré en el espejo. Tenía ojeras profundas, el rostro cansado, pero los ojos, mis ojos estaban encendidos. No era la misma mujer que salió de esa casa con los papeles de divorcio firmados. No era la esposa ignorada, ni la hermana despreciada. Era la hija de una mujer silenciada, y eso me bastaba. Me limpié la cara, me até el cabello y salí. ¿Algo? Pregunté. Sí. Una cámara de seguridad lo captó entrando solo a un hostal rural cerca de Consuegra a las 1:46 de la tarde. Pero nadie lo ha visto salir. ¿Qué esperamos? Vamos para allá. El camino fue largo. Ana conducía mientras yo revisaba el video una y otra vez. En él, Alejandro parecía tranquilo, aunque llevaba una mochila pequeña. Parecía decidido, como si supiera que era su último movimiento. Llegamos al hostal pasadas las 8 de la noche. El dueño, un hombre mayor con acento manchego cerrado, nos reconoció de inmediato. Son familia del caballero. Llevaba cara de pocos amigos cuando llegó. Subió directo a su habitación. Número 5. ¿Y sigue ahí? El hombre dudó. No lo he visto bajar. Pero no tocó la puerta de los clientes. Política del lugar. Ana y yo subimos. El pasillo olía a madera y desinfectante barato. Golpeamos la puerta. Nada. Golpeamos otra vez. Silencio. La puerta no estaba cerrada con llave. Empujé lentamente. El corazón me retumbaba en las costillas. Alejandro. Entramos. La habitación estaba en silencio. Pero no vacía. Alejandro estaba allí, sentado en una silla frente a la ventana. Vivo. Despierto. Con una mirada extraña. Tenía la camisa manchada de sangre seca. Me congelé. ¿Qué ha pasado? Él nos miró. Sus ojos eran los de un hombre roto. Ya no podía cargar más con esto. ¿Con qué? Pregunté acercándome. Sacó una carpeta de su mochila. La dejó sobre la mesa. Ana la abrió. Fotos, documentos, videos, confesiones escritas. Todo. ¿Qué es esto? Susurré. La verdad completa, dijo Alejandro con la voz hueca. Mi padre no solo falsificó documentos. Compró médicos, manipuló jueces y eliminó testigos. Incluida mi madre. Él asintió, los ojos húmedos. Yo no lo sabía entonces. Pero cuando empecé a descubrirlo, ya era tarde. Y cuando quise salir, me amenazó. Me dijo que si me acercaba a ti. Él no terminó la frase. No hizo falta. Me acerqué lentamente. Le tomé la mano. Aún podemos acabar con esto. Él me miró dudando. ¿Y tú? ¿Podrás perdonarme? No respondí porque no sabía la respuesta. Pero entonces el móvil de Ana vibró. Lo miró. Tenemos un problema. ¿Qué? Charlotte se fue del país esta mañana usando un pasaporte falso. El mismo que encontramos en la caja fuerte. ¿A dónde fue? ¿Lisboa? Pero eso no es todo. Nos mostró el mensaje. Una foto. Mi padre sonriendo en una terraza brindando con una copa de vino. Debajo un texto. Esto no ha terminado. Hija. No sabía si era rabia, miedo o agotamiento lo que me recorría las venas. Tal vez los tres.
Tenía la foto de mi padre en la mano con esa sonrisa cínica que me daba náuseas. Brindando como si no estuviera huyendo, como si no acabara de destrozar la vida de su propia familia. Esto no ha terminado. Hija, tenía razón, no había terminado, pero esta vez yo tenía el control. Miré a Alejandro, aún ensangrentado, aún roto. Tienes que venir conmigo a Madrid. Vamos a hacer esto público. Todo. Él asintió. No pidió perdón. No prometió redención. Solo se levantó. ¿Y Charlotte? Preguntó Ana. Que corra. Dije. Que mire por encima del hombro el resto de su vida. Su conciencia la va a matar antes que yo. Volvimos a Madrid. Esa misma noche, Ana había arreglado una entrevista exclusiva con un periodista de investigación. Uno de los pocos que aún no se había vendido a los Allard. Le entregamos todo. La confesión, las pruebas, los vídeos, los documentos. Alejandro también accedió a hablar. ¿Estás segura de esto? Me preguntó mientras esperábamos en la antesala del canal. Lo miré. Estoy segura de que no quiero vivir con miedo ni un minuto más. ¿Y después? ¿Qué pasará contigo? ¿Conmigo después? No sé, pero lo primero es justicia. La entrevista fue transmitida en directo. Durante 1 hora relatamos toda la historia. La muerte de mi madre, las amenazas, la manipulación empresarial, la falsificación de documentos, la fuga de Charlotte. La implicación de mi padre. No fue solo un testimonio. Fue un terremoto mediático. Las redes estallaron. Los noticieros nacionales se hicieron eco y en menos de 24 horas la fiscalía abrió una investigación oficial. A la mañana siguiente, la casa Allard estaba rodeada de periodistas. Papá no volvió a España. Charlotte tampoco. Pero los empleados, los abogados, los socios, todos empezaron a hablar. Los secretos se desmoronaban como un castillo de arena. Pero lo que me sorprendió fue lo que vino después. Un correo anónimo, una dirección, un mensaje. Aquí empezó todo. La dirección era de una finca en las afueras de Segovia. Propiedad registrada a nombre de una sociedad fantasma vinculada al padre de Alejandro. ¿Vamos? Me preguntó Alejandro. Vamos. La finca estaba abandonada, pero no vacía. Era como una cápsula del tiempo. Documentos antiguos, archivos, fotos. Y en el sótano, escondida entre cajas polvorientas, encontramos una grabadora antigua. Con una cinta la puse con las manos temblorosas. Era mi madre. Su voz. Si estás escuchando esto es porque ya no estoy. Y si ya no estoy, es porque alguien me lo ha arrebatado. No quiero venganza, quiero verdad. Quiero que Lilia sepa que la amé, que hice lo que hice para protegerla. Que no se convierta en ellos. Que no repita nuestra historia. Me senté en el suelo. Lloré por primera vez en mucho tiempo. No por dolor, no por rabia, por ella, por todo lo que había soportado sola. Por todo lo que me había protegido sin que yo lo supiera. Alejandro se arrodilló a mi lado. ¿Aún quieres justicia? Lo miré, los ojos ardiendo. Sí, pero no por venganza, por memoria. Salimos de allí sabiendo que lo habíamos visto todo. Lo peor, lo más oscuro. A la semana siguiente emitieron la orden de captura internacional contra mi padre. Charlotte fue declarada cómplice. Los bienes de la familia Allard fueron congelados. La empresa pasó a investigación judicial y yo fui llamada a declarar ante el Consejo de Administración. ¿Qué vas a hacer? Me preguntó Ana. Voy a tomar lo que es mío, pero esta vez a mi manera. Cuando entré a la sala, todos me miraron como si vieran un fantasma. Me senté en la cabecera. Soy Lilia de Allard, la nueva presidenta interina del grupo. Alguien intentó objetar. Lo miré y se calló. Durante años, esta empresa se construyó sobre mentiras. A partir de hoy, eso cambia. Había silencio.
no de miedo, sino de respeto. Alejandro estaba entre los presentes. Se me observaba con una expresión que no sabía descifrar. No me debía nada, ni yo a él, pero al final de la reunión me alcanzó en el pasillo. Te vas a quedar, ¿verdad? Un tiempo y después me encontraré a mí misma. ¿Puedo ayudarte? Lo miré. Puedes intentarlo. Sonrió, no con esperanza, sino con humildad. Y eso fue suficiente. Al salir del edificio, el viento me despeinó. Madrid era un caos de sirenas, flashes, rumores. Pero yo caminé por la acera como si flotara. Libre. Por fin, mi móvil vibró. Un nuevo mensaje de un número desconocido. Solo decía, lo hiciste, Lilia. Ella estaría orgullosa. Ha pasado un año desde que abrí la caja de Pandora, que era mi familia, un año desde que enfrenté a mi hermana, denuncié a mi padre y le di voz a mi madre cuando el mundo intentó silenciarla. A veces me parece que fue una vida entera, a veces solo un sueño. Estoy en Granada ahora en una casa pequeña con paredes blancas y un balcón que da a la Alhambra. Aquí encontré la calma y a mí misma. Me despierto con el canto de los pájaros y duermo sin miedo. La pesadilla terminó, pero los recuerdos esos permanecen. A veces me preguntan qué pasó con todos los involucrados y cada vez que respondo, lo hago con la serenidad de quien ya no carga con odio, sino con verdad. Así que aquí va. Esta es la historia de todos ellos hasta el final. Alejandro Allard fue declarado testigo protegido en el juicio contra su padre y Charlotte. Su confesión fue clave para desmantelar parte de la red de corrupción detrás del Imperio Alert. Tras el juicio, renunció a todo: nombre, herencia, cargos. Se fue a vivir a Galicia. Abrió una librería en una aldea costera. Me envía postales. A veces hablamos por teléfono. Somos lo que el tiempo y el perdón nos permiten ser. Una vez me escribió, no merezco tu amor, pero agradezco tu memoria y eso es suficiente. Charlotte fue detenida en Lisboa 6 meses después de su fuga. Intentó usar un pasaporte falso para salir hacia Marruecos. Está en prisión preventiva en Madrid a la espera de juicio. No ha querido declarar, no ha pedido perdón, no ha recibido visitas, pero envió una carta. La tengo guardada sin abrir. Tal vez un día la lea, tal vez no. A veces sueño con ella, con nuestras infancias, nuestras risas, la hermana que fue, la que pudo haber sido. Y despierto sin rencor porque aprendí que hay heridas que no se cierran con justicia, sino con distancia. Mi padre, Rafael de Allard, fue localizado en Argentina. Las autoridades argentinas se negaron a extraditarlo de inmediato, alegando falta de pruebas concluyentes sobre ciertos cargos. Aún está bajo investigación internacional. Vive bajo otro nombre, pero sé que el hombre que se sentía intocable ahora se esconde. No hay prisión más cruel que la del miedo. Un periodista le preguntó si se arrepentía. Su respuesta fue, solo de no haber controlado mejor a mis hijas. Ese día entendí que la justicia no siempre es legal. A veces es simplemente vivir mejor que tu enemigo. Ana, mi amiga, es ahora socia de uno de los bufetes más importantes de España. Su nombre es respetado, su valentía reconocida. Fue ella quien me sostuvo cuando mis piernas temblaron. Ella quien luchó a mi lado cuando no tenía fuerzas. Sigue viniendo a verme una vez al mes. Comemos en la terraza, bebemos vino y hablamos de cualquier cosa menos del pasado. Porque el pasado ya no nos domina. Y yo sigo siendo Lilia de Allard. Pero también dejé de serlo. Uso solo mi primer nombre ahora. Escribí un libro, El silencio de mi madre. Fue publicado hace 3 meses. Ha vendido miles de ejemplares. No porque sea brillante, sino porque es real. Porque muchas mujeres reconocen en mi historia algo de ellas mismas. Me llaman a dar conferencias en universidades.
en asociaciones de mujeres, en centros de justicia. Les hablo de resiliencia, de verdad, de lo que significa mirar al monstruo a los ojos y no bajar la cabeza. A veces me detengo frente al espejo y busco a la Lilia que fui. Ya no está. En su lugar hay una mujer que no suplica amor, que no teme la oscuridad, que no se rinde. Una mujer libre. El otro día regresé al cementerio. Llevé flores blancas. Me senté junto a la tumba de mamá. El mármol nuevo decía simplemente: Clara Muñoz, madre, guerrera, luz. Me quedé allí en silencio, sin lágrimas, solo con gratitud. Lo logré, mamá, susurré, y tú me diste la fuerza. Un viento suave acarició mi rostro. No hubo voz del más allá, ni señal milagrosa, solo paz. Y eso era todo lo que necesitaba. Gracias por acompañarme en esta historia. Una historia de familia, de traición, de secretos, pero sobre todo una historia de renacimiento. Porque a veces para encontrarnos primero tenemos que perdernos. Y yo, Lilia, volví a mí. Yeah.